Bien, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saluda Felipe García. Aquellos que están conectados, pues gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como parte de esas capacitaciones continuas, pues estoy aquí el día de hoy con ustedes para compartirles el cálculo de aguinaldo en el sistema de Compaq y Personia. Mi nombre es Felipe García y vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como tal, el objetivo de nuestra sesión es que nosotros podamos identificar el proceso para poder realizar el cálculo del aguinaldo dentro del sistema el sistema de Compaq y Personia. Por ahí el día de ayer lo veíamos por parte de mi compañero Cristian. Les compartí la sesión del cálculo en el sistema de Compaq y Nóminas. O nos estaremos enfocando a realizar ese cálculo dentro del sistema de Compaq y Personia. Y para eso tenemos el objetivo donde estaremos viendo parte del marco legal, el cálculo del aguinaldo, cómo lo estaríamos nosotros identificando y de igual forma algunas consideraciones previas al cálculo del aguinaldo dentro de nuestro sistema para llegar expresamente al proceso y realizar el cálculo y se vea reflejado en nuestros importes. De igual forma, si hay alguna pregunta, recuerden, ustedes la pueden plantear aquí en el chat. Si es una pregunta relacionada con el tema, la voy a tratar de contestar al momento. Si es una pregunta generalizada, pues la dejaremos al finalizar de nuestra sesión. Y también les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y en un lapso de 1 a 2 días hábiles la van a poder ustedes consultar dentro de mi gestión para que la puedan descargar o para que la puedan utilizar como referencia. Como primera instancia, vamos entonces a partir del marco legal. Por ahí hablamos de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice el artículo 87 que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo de manera anual, el cual debe de pagarse, pues, antes del día 20 de diciembre del ejercicio en el cual se tenga que estar pagando. El aguinaldo se realiza de manera anual y nos dice que es un equivalente como mínimo a 15 días del salario. Asimismo, se estipula que los trabajadores que no hayan cumplido los años de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de la liquidación del aguinaldo, pues tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Es decir, dentro de las liquidaciones se tiene que incluir la parte proporcional del pago del aguinaldo con base a los días que estos empleados hayan trabajado. Entonces, por aquí partimos de varias instancias. La primera es que el aguinaldo es de forma anual, se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre y equivale como mínimo a 15 días del salario. Bajo este panorama, pues también vamos a identificar que en el caso del pago de los impuestos, por ahí nos dice la ley del ISR en el artículo 93, en la fracción 14 nos dice que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante el año calendario podrán exentar hasta un equivalente del salario mínimo general de la zona geográfica del trabajador elevado a 30 días. Por ahí también hay una consideración al respecto donde el SAT pues nos dice que va a tomar en consideración todos aquellos términos relacionados en la ley que hagan respecto al salario mínimo general. eh, los estará tomando como UMA. Entonces, si nos vamos a esta interpretación que le da el SAT en su portal, pues estamos considerando que para el caso de las em, gratificaciones anuales, en este caso, por ejemplo, como el aguinaldo, pues va a estar exento hasta 30 UMAS. Ahorita lo vamos a ver dentro del sistema para que lo vayamos también considerando. Entonces tenemos ahí dos consideraciones: que se paga impuesto y exenta hasta 30 UMAS y que ese pago, pues en este caso del aguinaldo, es de manera anual, corresponde al mínimo 15 días del salario y que de igual forma se consideran las gratificaciones de separación si hay una parte proporcional que pagarle a nuestros empleados con base al aguinaldo. Para realizar el cálculo del aguinaldo es necesario contar con varios elementos. Lo primero de ello es determinar cuáles son los días del año que se están trabajando, las incidencias que se pudieron haber tenido en el año y el salario de prestación. Con estos parámetros, pues nosotros vamos a determinar todos los días del año. Para determinar todos los días del año, pues se debe considerar el primer día del ejercicio para los trabajadores que trabajaron todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente, pues
se considera la fecha de alta o la fecha de reingreso en este caso. Quiere decir que si estamos hablando para determinar los días laborados, pues básicamente estaríamos considerando la fecha del 31 de diciembre del ejercicio con el que estemos nosotros trabajando, menos la fecha de inicio de nuestro ejercicio más 1. Con esto nos determinará cuántos días estemos trabajando. Básicamente, si hablamos de un ejercicio, pues estamos hablando de 365 o 366 en su caso, para determinar los días laborados. En el caso de la fecha de reingreso, pues a la fecha final del ejercicio le estaremos restando la fecha de alta o de reingreso más 1. De esta forma, pues estaremos determinando cuántos días están laborando. De igual forma, por ahí tenemos alguna, con base al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, se consideran como causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón, la enfermedad contagiosa, incapacidades, la prisión preventiva, el arresto del trabajador. Quiere decir que aquellos días que el empleado no esté laborando, eh, pues esos días se van a descontar como días trabajados para descontárselos del ejercicio y por ende, pues los días para el aguinaldo se van a ver disminuidos. En este caso, las incidencias como incapacidad general, permiso sin goce de sueldo, faltas injustificadas, no se acumulan para los días de aguinaldo. Quiere decir que si como empleado tuve 2, 3, 4, 5 faltas injustificadas y laboré dentro de los de todo el ejercicio, entonces estaríamos considerando que de esos 365 días laborados, pues me estarían descontando las faltas injustificadas para el acumulado de días de aguinaldo, ¿ok? También hay que considerar si el salario de prestación que se toma para el caso del cálculo del aguinaldo, pues dependerá del salario base de cotización que tenga cada trabajador de la siguiente forma. Es decir, si un empleado tiene un SBC variable, pues se toma su salario variable como parte del salario de prestación. Si el empleado tiene un SBC mixto o un SBC fijo, pues se tomará el salario diario como parte del salario de prestación para realizar el cálculo. Esto quiere decir, o para fines del cálculo, pues nosotros estaremos identificando cuál es la fórmula. Es una fórmula bastante sencilla donde los días del año que se consideran laborados, pues le estaremos quitando las incidencias del año y esto nos va a dar como un total de días trabajados. De igual forma, a los días trabajados lo vamos a dividir entre los días del ejercicio para obtener un porcentaje, es decir, de los 360, de los días trabajados, que son en este ejemplo 353, lo divido entre 365, me da una parte proporcional del 96%. Quiere decir que de los 15 días le estaré pagando el 96%. Con base a esto, pues nosotros le estaremos indicando, multiplicando ese porcentaje por los días de la prestación y nos dará un total de cuántos días de pago de aguinaldo le va a corresponder. Si consideramos como 15, como nos dice la ley, pues el 96% de 15 nos da una fracción de 14.5 días y esos días de aguinaldo pues lo estaremos considerando con base al salario de prestación, es decir, al salario diario o al salario variable en caso de que tenga una base de cotización variable, ¿no? De esta forma, pues nosotros estaremos identificando cuál es el importe del salario, el salario que tenga de prestación, lo multiplicamos por los días que le corresponden de aguinaldo o los días de pago de aguinaldo y nos dará como tal el resultado de la cantidad monetaria que nosotros le estaremos pagando a nuestros empleados. De manera general, así es como estaremos visualizando el cálculo de nuestro aguinaldo y bajo este parámetro, bajo esta consideración de cómo lo estaríamos calculando, pues vamos a ver cuáles son algunas de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta para el cálculo del sistema en el sistema de el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compact Personia, ¿ok? Vamos entonces a corroborar como primera instancia cuál es el salario de prestación de nuestros colaboradores. En el catálogo de nuestros colaboradores estaremos validando
¿Cuál es la base de cotización? Si es mixta, pues tomamos un salario diario. Si es fijo, tomamos el salario diario. Y si es un salario, una base de cotización variable, estaremos tomando el salario variable. En este caso, nos estaremos guiando por este apartado, ¿ok? Vamos entonces a considerar dentro de nuestros catálogos, pues cuál es nuestro catálogo de colaboradores, cuál es el salario, para que entonces nosotros lo tomemos en consideración. Voy a ingresar al sistema para que podamos visualizar este parámetro y vayamos nosotros tomando en consideración los datos. Primero, validamos dentro de nuestro catálogo de colaboradores, pues cualquiera de nuestros colaboradores, nosotros estaremos validando cuál es su base de cotización y por ende estaremos validando cuál es su salario diario. Por aquí déjenme nada más corroborar. Aquí, por ejemplo, en seguridad social, ya estaba abriendo la pestaña, tenemos la base de cotización que nos dice que es mixta. Pues entonces va a considerar, en este caso, el salario diario. Si tuviésemos alguna base de cotización que fuera variable, pues nosotros estaríamos considerando el SBC parte variable, ¿ok? De esta forma, pues cada uno de los colaboradores tendrán su base de cotización y por ende estaremos validando cuál es el salario que se estará considerando para el cálculo del aguinaldo. Esa es como la primera instancia que nosotros tenemos que tomar en cuenta. A final de cuentas, dentro del proceso del cálculo del aguinaldo, nosotros no tendremos que hacer ningún ajuste o ninguna modificación en estos parámetros, sino simplemente que sepamos que el sistema va a considerar estos parámetros para dicho cálculo, ¿ok? De igual forma, dentro del sistema estaremos validando cuáles son las prestaciones que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Por ahí, si nosotros nos vamos al catálogo de las prestaciones, vamos a identificar que existen prestaciones de ley o alguna prestación personalizada, donde dentro de esos parámetros vienen nuestros días de aguinaldo. Con base a la tabla de prestaciones que tenga asignado cada uno de nuestros colaboradores, es que el sistema estará determinando entonces cuántos días son de aguinaldo. Si, por ejemplo, yo tengo las prestaciones de ley, pues me dice que son 15 días. Si yo tengo alguna tabla de prestaciones que sea personalizada, pues entonces con base a las prestaciones de aguinaldo se estaría considerando. Algunas empresas consideran algunos días adicionales donde puedan otorgarles hasta 30 días o más días según sea parte de las prestaciones. Entonces, tengamos en cuenta que los días de aguinaldo pues se toman como base de ley. Sin embargo, pues puede tener alguna prestación superior y va a estar considerando esos parámetros. Quiere decir entonces que con base a esta validación dentro de nuestros catálogo, perdón, de colaboradores, nosotros le indicamos cuál es el tipo de prestación que está obteniendo. En este caso son prestaciones de ley o alguna prestación personalizada y con base a esto, pues el sistema estará tomando cuántos días le corresponde de aguinaldo según su antigüedad. Como les mencionaba, pues tenemos la de ley, que son 15 días, o alguna personalizada que nosotros le estemos indicando si es un valor superior. Ahorita lo vamos a hacer con 15, con cálculo de aguinaldo con base en la ley, que son 15 días. Sin embargo, pues cualquiera de nuestros colaboradores puede apuntar a una tabla de prestaciones distintas para especificar si los días de aguinaldo son diferentes o mayores a los que nos indica la ley. Teniendo ya como consideración este parámetro, pues hay que tomar en cuenta. Tenemos a nuestro empleado tiene una base de cotización y con base a la base de cotización determina cuál es el campo que va a tomar para el salario de prestación o el sueldo de prestación. Validaremos también cuáles son las prestaciones que tiene nuestro empleado para determinar si toma algún valor diferente en la tabla de prestaciones con base a los días de aguinaldo y o se basa en las prestaciones de ley. Posterior a esto, pues también nosotros vamos a corroborar
dentro del concepto con el cual estaremos calculando nuestro aguinaldo, vamos a validar nuestro concepto para corroborar de igual forma cómo se realiza parte de ese cálculo. En este caso, si nosotros nos vamos al sistema y nos vamos al catálogo de conceptos, pues vamos a validar y a verificar que el concepto 24 es el que se utiliza para realizar el cálculo de aguinaldo. Si nosotros validamos en este caso, pues estaremos corroborando que el nombre del concepto es aguinaldo, que utiliza una clave agrupadora del SAT P002, que es gratificación anual aguinaldo, que este aguinaldo se puede calcular en la liquidación, que lo mencionábamos que también la ley dice que si separamos algún eh, colaborador o el colaborador decide retirarse, pues de igual forma se tiene que hacer un cálculo parcial al momento de su liquidación. En el caso de nuestro concepto, pues vamos a validar cuál es la fórmula que se va a estar considerando para nuestro concepto. Y por aquí estaremos de igual forma validando pues que por ahí hay una serie de fórmulas que ya están predeterminadas para realizar el cálculo y nos está indicando de igual forma que grava para el total de percepciones o que el total de percepciones grava y que de igual forma tenemos la parte grabada y exenta para ISR, para el caso del IMSS, pues graba en su totalidad, pero para el ISR por aquí tenemos identificado que es parcialmente exento, donde nos dice que con base a la ley, pues exenta hasta 30 UMAS. Entonces ahí estará validando que es mayor. Sí, las 30 UMAS o el resultado del aguinaldo y con base a esto pues estará identificando que la parte exenta pues es el total menos la parte de las 30 UMAS, ¿ok? Esa es parte de nuestro concepto. Por default, recordemos que los conceptos vienen con las especificaciones de ley. Entonces, aquí en este caso no tendríamos que preocuparnos en el sentido de validar qué parte es exenta y qué parte es grabada para el ISR y de igual forma qué parte es exenta y qué parte es grabada para IMSS. Vamos entonces identificando ya que tenemos a nuestros colaboradores con su base de cotización, con una tabla de prestaciones asignada y que tenemos un concepto de cálculo de aguinaldo predefinido dentro del sistema con el cálculo ya especificado. Posterior a esto, lo que nosotros estaremos realizando es el cálculo precisamente dentro del sistema que se basa en un proceso. El cálculo dentro del sistema de Compaq y Personia lo vamos a localizar en el menú de procesos y tenemos un apartado que es aguinaldo propiamente. Cuando nosotros ejecutamos este proceso, nos va a guiar en un asistente donde como primera instancia nosotros vamos a determinar cuáles son los datos para configurar el proceso, es decir, en qué periodo lo estaremos nosotros calculando, si es un periodo ordinario, es decir, nuestra nómina semanal, quincenal, mensual, etcétera, o si nosotros lo estamos calculando en un periodo extraordinario. Nos indica o nos especifica en qué periodo nosotros lo vamos a calcular y en este caso estaremos indicando cuáles son las incidencias que nosotros vamos a descontar. Por ahí nos decía parte de la Ley Federal de Trabajo que hay ciertas consideraciones para determinar que ciertos días no laborados, pues no se consideran para el cálculo del acumulado de días trabajados en el aguinaldo. Entre ellas eran las incapacidades, los permisos sin goce de sueldo, las faltas injustificadas, y es aquí donde nosotros entonces le estaremos diciendo cuáles incidencias se van a descontar para ese cálculo de días. En lo posterior, nosotros le vamos a indicar cuál es el cálculo del impuesto que vamos a considerar. Por ahí se consideran dos
cálculos de impuesto, que es el artículo 96 del ISR o el artículo 174, donde tenemos aquí la consideración del artículo 96, que esto nos suma todas las percepciones a las percepciones mensuales, o es decir, a las percepciones que nosotros tenemos en nuestro periodo quincenal, semanal, mensual. Y tenemos el artículo 174 también de la ley de ISR, que se especifica que ese se realiza para gratificaciones anuales, es decir, cualquier pago que yo pueda estar recibiendo de alguna gratificación anual, pues también se puede calcular el ISR con base al artículo 174. Diferencias que nosotros vemos aquí. Si tenemos artículo 196, todo suma a las percepciones mensuales, es decir, me va a considerar todo lo que calcule de sueldo, de bonos que tenga en ese periodo y le estará sumando a la parte grabada también el cálculo del el cálculo del aguinaldo. Si nosotros ejecutamos el artículo 174 para el aguinaldo, estará haciendo un cálculo específico para la gratificación anual del aguinaldo, separando las percepciones que nosotros tengásemos en ese periodo en el cual estemos haciendo dicho pago. Entonces hay que considerar que bajo ese parámetro puede beneficiar o puede verse afectado nuestro empleado en el cálculo de ese periodo. Sin embargo, sabemos que al finalizar el ejercicio y hacemos un cálculo anual, pues todo suma y bajo una totalidad se puede hacer ese cálculo nuevamente de manera anual. Para fines del periodo, pues las empresas determinan con base a su fecha de pago, dónde lo están pagando, si es en un periodo ordinario o si es en un periodo extraordinario, para que determinen si calculan el ISR con el artículo 96 o 174. Si es un periodo extraordinario, se recomienda utilizar el 174. Si lo podemos utilizar el 174 en periodo ordinario, si lo podemos hacer. Lo que vamos a ver es separación de cálculo de ISR para aguinaldo y separación del cálculo de ISR para las percepciones ordinarias de dicho periodo. Vamos entonces a validar que dentro del cálculo del sistema, una vez que nosotros determinamos esos parámetros, pues vamos a estar corroborando como tal el resultado. Dentro del resultado, nosotros vamos a ver cuáles son los días que se han trabajado, cuál es el porcentaje del aguinaldo que le corresponde con base a a esos días trabajados, los días que está tomando con base a la tabla de prestaciones y nos estará dando un acumulado de cuál es el cálculo. Es decir, los 15 días corresponden al 100% porque trabajó los 365 días y con base a su salario, pues nos estaremos determinando cuál es el aguinaldo. El sistema automáticamente nos estará identificando cuál es la parte exenta y cuál es la parte grabada con base a esa elevación de las 30 UMAS, como bien lo especificábamos. Bien, eh, vamos a ir entonces al sistema para que vayamos repasando este proceso y vayamos nosotros corroborando cómo lo vamos a hacer. Bajo esta empresa, la cual tengo abierta, pues ya tengo identificado que yo tengo el periodo de nómina abierto o voy a abrir el periodo de nómina donde tengo un periodo de nómina semanal. Estoy identificando que estoy en el periodo 50 del lunes 9 de diciembre al domingo 15 de diciembre. Y aquí tenemos nuestro periodo ordinario. Si yo consulto, por ejemplo, cualquiera de los sobrerecibos de mis empleados, pues vemos que el cálculo de la nómina de ese periodo semanal ya está realizado y vemos que en este caso, pues tenemos aquí nuestros cálculos de ISR. Por ejemplo, tengo aquí este empleado para su cálculo de la nómina. Nosotros podemos ejecutar el proceso de aguinaldo directamente en un periodo que tengásemos ordinario o lo podemos realizar en un periodo extraordinario. ¿Cuál es la consideración? Pues especificar que el periodo extraordinario solamente tiene un día específico y que esa va a ser nuestra fecha de pago.
¿Cuál es la consideración de si lo ejecutamos en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario? Pues tendremos que ver cuándo lo vamos nosotros a pagar. Si en este caso yo tengo previsto pagar mi aguinaldo dentro de la fecha de cálculo o dentro de las fechas de cálculo de este periodo, por ejemplo, semanal, pues yo estaría identificando que puedo pagarlo del 9 al 15 y que dentro de esos días estoy cumpliendo con base a la ley. Si yo tuviera, por ejemplo, un periodo que es de las fechas del 9, perdón, del 16 al 22 y este periodo lo voy a pagar el día 22, pues entonces ahí estaría a lo mejor incurriendo en que no estoy pagando el aguinaldo en tiempo, es decir, el 22 ya estaría pasándome 2 días de lo que dice la ley. Bajo ese parámetro, si estoy en el periodo 16 al 22, pues yo pudiera utilizar un periodo extraordinario que esté con fecha previa al 20 o el mismo 20 y con ese caso, en ese periodo, hacer el cálculo de mi aguinaldo. Bajo este parámetro donde mi periodo ordinario cumple el rango de fechas permitidas por la ley para hacer el pago, es que nosotros podemos utilizar este mismo periodo para hacer el cálculo. Lo voy a hacer ahorita en este cálculo y vamos a ver cuáles son los parámetros a considerar. Me voy al menú de procesos, tenemos aguinaldo y como primera instancia tenemos nuestro apartado para identificar en qué periodo lo voy a pagar. ¿Tengo un periodo ordinario o tengo un periodo extraordinario? En este caso estamos trabajando en un periodo ordinario. Nos indica cuál es el ejercicio que nosotros vamos a, perdón, cuáles son los periodos que nosotros vamos a considerar. Si tuviese más de algún periodo, tipo de periodo que fuera el quincenal o el mensual, pues aquí me estará mostrando, es decir, a todos los empleados que pertenezcan al periodo semanal del ejercicio 2024, le voy a hacer el cálculo de su aguinaldo. De igual forma, tenemos el parámetro para que nosotros determinemos cuáles son las incidencias que queremos descontar de los días de aguinaldo. Para esto, pues yo le tengo que decir, ok, de todo este tipo de incidencias, ¿cuáles son los días que le voy a descontar como días trabajados? En este caso tenemos falta injustificada, incapacidad, tenemos varios tipos de incapacidades, por ejemplo, es la de enfermedad general. ¿Dónde está? Aquí está. Enfermedad general, si tiene una falta injustificada, una incidencia de enfermedad general, un permiso sin goce de sueldo, pues entonces esos días se van a descontar de los días trabajados. Es decir, de los 365 días le va a quitar enfermedades e incapacidades por enfermedad general, faltas injustificadas, permiso sin goce de sueldo. Y tenemos un parámetro que nos dice considerar días restantes del año como trabajados. Es decir, que nosotros estaríamos considerando que los días posteriores al 16 de diciembre, al 15 de diciembre, que es donde cierra mi periodo que tengo aquí, los voy a considerar como trabajados. Es decir, le estamos dando la pauta para que vayamos a asumir que el empleado no va a faltar y por ende se los estamos considerando como días trabajados. Si nosotros le quitamos este parámetro, pues el sistema va a decir, va a cortar hasta el 15 de diciembre y los otros 15 días, que son básicamente 2 semanas, se los va a descontar de los días trabajados. Es decir, nosotros estaremos incurriendo en que el pago del aguinaldo no estaría considerando los días del ejercicio de manera completa. Entonces, tómenlo como consideración. El sistema por default deja los parámetros predefinidos que van más cercanos a lo que la ley nos dice. Ahorita que veamos dentro del resultado, vamos a ver a qué se refiere este parámetro y lo vamos a ver cómo pudiera afectarle al empleado si le descontamos o le quitamos ese parámetro. El siguiente punto es que nosotros determinemos cuál es el modo de calcular el ISR del aguinaldo. Es decir, las percepciones que resulten del aguinaldo, súmenlas a las percepciones del mes y dentro de esas percepciones del periodo, pues hace el cálculo del ISR. O que nosotros digamos, sepárame esta percepción de aguinaldo con el artículo 134 para que solamente me calcule la percepción de ISR con base a lo calculado por el aguinaldo. Y una
un cálculo de ISR por las percepciones ordinarias. Esto lo que nosotros vamos a ver es un impacto en el periodo inmediato, es decir, si nosotros utilizamos artículo 196, la base de las percepciones puede incrementarse y por ende tener un pago de ISR mayor en ese periodo, a que si nosotros lo diferenciamos del 174. Sin embargo, recordemos que independientemente del cálculo que nosotros le estemos haciendo, pues a final de cuentas, en el cálculo anual se harán los ajustes necesarios. Sin embargo, hay que tomar también como referencia que la ley nos dice que es una gratificación anual, por ende, lo más conveniente es que se le haga el cálculo del ISR con base al artículo 174. ¿Se puede calcular con el 96? Se puede hacer. Sin embargo, para el empleado lo más conveniente sería que se haga con el 174 porque es una gratificación anual. No importa al final, cuando llegue la declaración anual, todo se suma y con base a todas las percepciones, pues se harán los ajustes necesarios. De manera inmediata, pues lo más conveniente es que al empleado se le realice con artículo 174 porque es una gratificación anual, ¿ok? Teniendo en consideración estos parámetros, pues según nosotros seleccionemos, vamos a ver que el cálculo del ISR puede cambiar con base a los conceptos que se utilizan y esto puede tener un impacto dentro del periodo ordinario que tenga el empleado, ¿ok? Teniendo ya esos parámetros, voy a hacer el cálculo ahorita con el artículo 174, le voy a dar clic en calcular aguinaldo y bajo este parámetro, pues nosotros vamos a ver nuestra siguiente pantalla. Lo que nos dice es que cada uno de nuestros empleados determina cuál es su salario diario con base a su base de cotización. Nos dice cuál fue la fecha de alta, nos indica si tuvo alguna incidencia que haya afectado los días de trabajo, es decir, faltas injustificadas, incapacidades por enfermedad general o permisos sin goce de sueldo, con base a las incidencias que nosotros le indicamos que se restara. Nos dice cuántos son los días de trabajo, nos dice que hasta el 15 de diciembre de este periodo ordinario que tenemos aquí abierto son 350. Sin embargo, nos dice que nosotros habilitamos un parámetro que nos decía considerar los días restantes como trabajados, nos dice son 16 días restantes y en su totalidad nos va a dar los días trabajados que va a considerar para el aguinaldo. En este caso, la proporción es del 100%. Este empleado que yo tengo aquí, el empleado número 2, dice que tiene 2 días como falta. Al 15 de diciembre son los 350 días. Los días restantes se los suma, son los 366, menos los 2 de ausentismo, y nos dice que este empleado solamente trabajó 364 de los 366 posibles en ese ejercicio. Y nos dice que en este caso es el 99%, el 99.45%. Los días para el aguinaldo no se le van a pagar los 15 completos, se le estarán pagando 14.91. Con base a su salario, que en este caso tiene el salario mínimo, son 248.93 por los 14.95, pues me estará dando como resultado los 3.713. Por aquí lo podemos validar. Rapidísimo, la calculadora nos dice que los días de aguinaldo que le van a corresponder son los 14.9175 por su salario, que es el salario mínimo, son 248.93 y nos da como resultado los 3.713 pesos. Por aquí vamos a ver los 3.713 pesos. Esto es lo que nosotros vemos como resultado del aguinaldo. Lo importante es que nosotros determinemos cuáles son los días trabajados para determinar la proporción, es decir, si le pagas el 100% de los 15 días de su aguinaldo, y estos días de aguinaldo son los que nos van a dar la pauta para determinar cuál es el importe, con base a el salario diario que esté considerando de cada uno de los empleados con su base de cotización, ¿ok?
Entonces, bajo este parámetro, pues sabemos que nos dice que para el aguinaldo hay una parte exenta que es hasta 30 UMAS y el valor de 30 UMAS es de 3,257. Entonces, eso le estará restando a el cálculo del aguinaldo para determinar cuál es la base grabada, ¿ok? Bajo este parámetro, pues nosotros podemos exportar ese resultado y tenerlo en Excel para que lo podamos visualizar. Aquí nosotros vemos, pues este mismo apartado, pues nosotros lo vamos a poder visualizar. En cálculo de aguinaldo, pues nosotros estaremos visualizando que son básicamente los resultados que nosotros queremos visualizar. Si en el apartado de parámetros le cambio a este apartado de artículo 196 y le doy calcular aguinaldo, a fines de resultado, si nosotros vemos, siguen siendo exactamente lo mismo. Sino que lo que vamos a ver nosotros es reflejado a nivel de sobrerecibo es que con base a nuestro resultado, pues nosotros estaremos viendo cuál es la parte exenta y cuál es la parte grabada y sobre ese parámetro, pues realizar los impuestos. Hasta este punto nosotros no estamos viendo cálculo de impuestos, solamente estamos viendo cuánto le corresponde de aguinaldo. Y si nosotros checamos en nuestra tabla, pues vemos que es exactamente los mismos valores para ese primer ejemplo que estamos tomando como referencia. Entonces, hasta este punto nosotros no vemos diferencias entre aplicar un importe o aplicar perdón, un impuesto u otro impuesto. Lo que voy a hacer ahorita es regresarlo al 174 para que vayamos a diferenciarlo, ¿ok? Le voy a dar calcular nuevamente. Tenemos ya nuestro resultado y ahora que nosotros le damos, que podemos ver el resultado del aguinaldo, una vez que nosotros lo validemos, pues simplemente le vamos a dar clic en aplicar aguinaldo. Esto lo que nos va a realizar es una afectación a nuestro sobrerecibo. Por aquí voy a visualizar nuevamente la nómina. Voy a ver que ya tengo mi empleado calculado y ahora lo que nosotros vamos a ver es ese cálculo de el aguinaldo. Si nosotros vemos aquí, vamos a ver el concepto 24, donde nos dice que la prestación es la 002 para el SAT con valor 15, es decir, le estamos pagando los 15 días y le corresponde 6,000 pesos de aguinaldo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar diferenciando? Que con base a este cálculo, el empleado se le estará calculando un impuesto por separado al del ISR del mes, donde nos dice que es el ISR artículo 174 y que nosotros estaremos viendo que bajo este parámetro pues tenemos 438,86 pesos de aguinaldo, ¿ok? Esto está separado a las percepciones que nosotros teníamos de manera general. Voy a dar una parte de la visualización del cálculo con los dos tipos de impuestos para que veamos cuál puede ser la afectación de manera inmediata para el empleado. Sin embargo, recordemos que todo se ajusta en el cálculo anual, que ese ya es otro tema que estaremos viendo en los próximos días, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, nos dice que el total de las deducciones, incluyendo el IMSS, van a ser 755,69. Es decir, tenemos 438 del cálculo del cálculo de, del ISR por la prestación anual del aguinaldo. Tenemos el ISR del mes, 243, y tenemos otra de IMSS que son 73,4. Esto nos da la totalidad de los 755, donde ya pues podemos hacer la autorización y podemos hacer el timbrado. Voy a irme nuevamente, voy a tomar una pantalla de esto, denme un segundito, nada más para que veamos cómo puede impactar a ciertos empleados el seleccionar un impuesto u otro.
Aquí voy a guardar esta imagen y me voy a ir nuevamente al cálculo del aguinaldo, ¿ok? Mientras nosotros no autoricemos ese periodo, pues lo podemos volver a calcular. Me voy a ir al menú de procesos, me voy a ir a aguinaldo, voy a hacer los mismos parámetros, voy a incluir enfermedad general, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo. Ahora voy a aplicar el artículo 196, le voy a dar calcular. Si nosotros vemos, son los mismos parámetros, trae los 6,000 pesos y ahora voy a aplicar el aguinaldo. Al aplicar el aguinaldo, voy a actualizar nuevamente la nómina, nada más para corroborar que todo esté en orden y voy a visualizar. Tenemos los 6,000 pesos. Pero ahora tenemos artículo ISR 174, nos manda en cero, porque le dijimos que no lo calcule con el 174, sino que lo incluya en las percepciones del ISR mes. Y si nosotros vemos aquí la deducción para este empleado con base al artículo, con base al artículo 86, pues ahora dice, súmale estos 6,000 pesos a todas las percepciones y haz el cálculo del ISR mes. Es decir, le estamos dando más percepciones, ¿sí? Y el tratamiento del impuesto para el empleado se lo estamos considerando como si fuera una percepción ordinaria. De manera inmediata, a este empleado puede tener una afectación por diferencia de más de 100 pesos. Para este ejemplo, si ustedes observan, el cálculo anterior con el artículo 174, pues es de 755.69 en todas sus deducciones. Es decir, aquí está considerando pues unas deducciones mayores por aplicarle el artículo 86, es decir, por no separar que una percepción se calcula con el artículo 174 para percepciones especiales y por no separarlo de las percepciones ordinarias. Entonces, ahí hay que tomar en consideración. La ley nos dice que la gratificación de aguinaldo es una gratificación anual, por ende, lo más común es que se calcule con artículo 174. ¿Se puede calcular con con artículo 86? Se puede hacer. Sin embargo, podemos ver que tiene ciertas repercusiones para el bolsillo de los empleados. Entonces, si nos adherimos a lo que sugiere la ley, pues este cálculo, hacer una percepción anual, es recomendable que se haga con la separación de esos impuestos para que entonces nosotros podamos aplicarlo. Sin embargo, sabemos que al final del ejercicio va a haber un ajuste de todas las percepciones donde pues se pueda ver menos el impacto de manera anual a que lo hagamos con ISR de manera ordinaria con todas las percepciones, donde sí vemos pues una diferencia significativa para la nómina de ese empleado. Voy a regresar nuevamente el proceso al 174 para que nos podamos adherir a al escenario más apegado, falta injustificada, y dijimos que era permiso sin goce de sueldo. Entonces calculamos, lo voy a calcular nuevamente, recordemos, mientras no autorice, puedo hacer el cálculo cuantas veces sea necesario. Y de esta forma, pues nosotros podamos visualizar que dentro del cálculo ya están separados el cálculo de ISR por las percepciones extraordinarias y el cálculo de ISR por las percepciones ordinarias en ese periodo. Bajo este parámetro, nosotros vamos de igual forma a validar que cuando nosotros le damos doble clic a nuestro importe, pues vamos a poder visualizar lo que ya veíamos en resultado del aguinaldo. ¿Cuál es la parte grabada y cuál es la parte exenta? Recordemos que el exento era hasta 30 UMAS y esas 30 UMAS corresponden a 3,257.
Lo único que está considerando para la percepción del aguinaldo son 2.742 y bajo este ISR grabado es que está determinando que corresponde a una cuota de 438.86 de ISR. El restante lo deja como exento y no lo considera para el cálculo del ISR. Es decir, pues el cálculo se ve en un menor importe porque no se están considerando toda la parte grabada de los 6.000. Entonces solamente se considera hasta 30 UMAS como exento y el restante pues es lo grabado, ¿no? A fin de nuestro ejercicio, pues este es el proceso que nosotros vamos a poder visualizar. Voy a hacer el mismo proceso en el caso de que nosotros lo apliquemos en un periodo extraordinario y voy a abrir nuevamente la nómina, pero ahora lo voy a abrir en un periodo extraordinario. La fecha que le voy a poner en este caso va a ser del 20 de diciembre del 2024. La fecha de pago va a ser la misma porque lo voy a hacer en ese mismo 20 de diciembre del 2024 y le voy a dar clic en continuar. Nos abre un periodo extraordinario. Ahorita no hay ningún cálculo. Si me voy nuevamente a procesos, le voy a dar clic en cálculo, le voy a decir que sea en el periodo extraordinario, que me considere a los empleados del periodo semanal, de igual forma me descuente las faltas injustificadas, las incapacidades, los permisos sin goce de sueldo y que haga el cálculo con el artículo 174. Cuando nosotros hacemos el cálculo, pues estaremos visualizando que lo único que estamos viendo aquí pues es el mismo resultado. En cuestión de resultados no lo visualizamos, no hay cambios, perdón. Y nos dice que básicamente pues ya tenemos nuestro cálculo generado. En este caso tengo aquí el periodo extraordinario activo, déjenme lo doy filtrar y ya estoy visualizando que en este caso del periodo extraordinario lo único que yo estoy visualizando pues es el pago de ese periodo. Si yo abro el sobre recibo, pues solamente voy a ver una percepción, una deducción para entonces hacer el pago. ¿Cuándo vamos a utilizar el periodo extraordinario? Cuando nosotros queremos separar los cálculos, pero sobre todo lo utilizamos más comúnmente cuando la fecha de pago de esa percepción extraordinaria no corresponde o no cae dentro de las fechas del periodo ordinario. En este caso, yo tengo que pagar el aguinaldo a más tardar el 20, pero mi quincena, mi periodo semanal terminaría el 22, entonces no puedo esperarme hasta el 22 para pagarlo, lo pago en un periodo extraordinario. Este es un ejemplo de por qué lo estaríamos utilizando en un periodo extraordinario, ¿ok? De esta forma, pues nosotros ya podemos hacer el pago. Si ustedes observan, pues son exactamente los mismos importes, no cambian los importes si yo lo hago en un periodo ordinario o si lo hago en un periodo extraordinario. La única consideración es que cuando tenemos pagos extraordinarios o gratificaciones anuales, lo recomendable es utilizar el artículo ISR 174 para el pago de esas percepciones, ¿ok? Déjenme validar si hay alguna pregunta al respecto. ¿Qué es lo que vendría después de este proceso? Pues hacer el pago y en lo posterior hacer la autorización de nuestro periodo, que eso pues ya son operaciones del día al día, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros estaremos viendo reflejado nuestro importe en un periodo extraordinario o en su defecto que nosotros lo hagamos en un periodo ordinario y aquí también lo vamos a poder estar visualizando, ¿ok? Bien, déjenme ver si hay alguna pregunta al respecto del proceso del cálculo de aguinaldo. Aguinaldo es uno de los procesos más, creo yo, o lo considero yo como uno de los procesos más sencillos. Tomar en consideración los días que se han trabajado, tomar en consideración cuántos son los días de prestaciones que tiene para aguinaldo, si son los de ley son 15 y con base a los días trabajados pues saca una proporción de cuántos días de aguinaldo le corresponde y esa proporción
de días trabajado de aguinaldo los va a multiplicar por el salario del empleado con base a su base de cotización, ¿ok? Bien, pues parece ser que no tenemos ninguna pregunta al respecto. Una vez que nosotros tenemos ya este proceso, tendríamos que hacer la autorización de nuestro periodo y con base a la autorización, pues nosotros estaríamos realizando ese timbrado. Cuando nosotros hacemos el timbrado de un sobrerecibo, pues vamos a poder identificar que dentro de las percepciones nosotros estaríamos validando esa misma información que se va en su parte con el nombre, cuál es la parte que está grabando, esos mismos importes que veíamos y cuál es la parte que está exentando. De igual forma, con base a esas partes grabadas, pues estaríamos validando de igual forma cuál es el impuesto que se le está calculando, si es ISR del mes o es el ISR artículo 174, para poder visualizar que dentro del mismo sobrerecibo se va a ir esa misma información. Nos pregunta Jesús Ramírez, si calculo con periodo extraordinario, ¿es posible borrarlo y luego optar por el periodo vigente? Sí, ahí, por ejemplo, lo que va a pasar en ese caso y lo que pasa en mi ejemplo, Jesús, yo tengo calculado el proceso en periodo ordinario y aquí lo tengo. Para hacer pruebas y demás, también lo hice en un periodo extraordinario. Entonces, en ese periodo extraordinario va a estar ese cálculo. Si yo autorizo y timbro el ordinario, ahí se va a ir se va a ir el cálculo del aguinaldo. Sin embargo, lo que tenga en el periodo extraordinario, ahí también va a quedar, ¿eh? Entonces, si yo quiero utilizar ese periodo extraordinario, pues lo voy a ir arrastrando, arrastrando, arrastrando. Tendrían que, en su defecto, restaurar ese periodo extraordinario. Dentro del menú voy a restaurar. Aquí sí lo tendremos que hacer empleado por empleado para que me deje libre los importes o, en su defecto, borrar los cálculos que tengo en ese periodo extraordinario. Si lo autorizo, hay que tomar las implicaciones de autorizar. Al momento de autorizar, todo lo que nosotros autorizamos se va a acumulados. Entonces, bajo el escenario que estoy haciendo ahorita, no me conviene autorizar, aunque no lo vaya a timbrar, porque se va a ir acumulados. Lo que me convendría es eliminar los importes para dejarlo en cero y seguir teniéndolo disponible con una fecha posterior, ¿no? Entonces, bajo este parámetro, yo sí tendría que restaurar los parámetros para que no traiga ningún valor, ¿ok? Si lo hago, si es así como el escenario que dices, Jesús. Entonces, es importante restaurarlo para que no lo autoricemos, porque recordar, el autorizar hace que se vayan los importes a acumulados. Entonces, pues en este caso, estos acumulados no tendrían que jugar porque solamente estuve haciendo pruebas. Entonces, tengo que eliminar los importes para que ese extraordinario quede en vacío y lo pueda seguir utilizando para fechas posteriores. Nos dice Gisela, ¿cómo le hiciste para filtrar a los empleados al terminar el cálculo del aguinaldo en el extraordinario? Vi que no aparecieron los empleados. Ah, ok. Cuando no me aparecieron aquí, simplemente le di a actualizar. Actualicé la vista para que los tomara. Simplemente con una actualización. Aquí tenemos la actualización de la vista actual. Sí, el cálculo sí lo consideró, nada más que no me lo estaba reflejando en la vista, simplemente le di actualizar. Ok, Gisela. Bien, déjenme ver si hay alguna pregunta adicional. Bien, parece ser que no hay preguntas adicionales. Entonces, pues la sesión estaría terminando hasta este punto. Recordar, de manera general, el aguinaldo es una gratificación anual que por ley nos dice que son 15 días. Para considerar el aguinaldo tendríamos que validar el empleado cuáles son sus prestaciones, si tiene las prestaciones de ley, que son los 15 días o tiene una prestación superior.
Validar de igual forma si el empleado tiene incidencias o no, porque esas incidencias pueden descontar los días considerados de trabajo. La consideración es con base a los días trabajados del año, sacar una proporción de los días del año para corroborar si la prestación de los 15 días corresponde al 100% o días inferiores con base a esas incidencias y multiplicarlo por el salario diario, ¿ok? Nos dice Jesús, si quisiera adicionar un importe al salario que está en el sistema es posible o aumentar el importe es posible. Todo lo que nosotros tenemos a resultado del cálculo es editable. Hay que recordar, por ejemplo, si este empleado tiene 3,713 por la prestación de aguinaldo, el importe que nosotros vemos aquí, pues se puede modificar. Todo es modificable, sin embargo, el cálculo del sistema está automatizado para que tome los días que le corresponden de aguinaldo, es decir, los días del ejercicio menos las incidencias a descontar para sacar una proporción de días trabajados y esos días trabajados o esa proporción de días trabajados multiplicarlo por el salario. Entonces, si nosotros tenemos una modificación del importe, recordar todos los importes son modificables al momento de abrirlo. Aquí yo le puedo decir, no son 371, sino quiero pagarle 4,000 pesos de aguinaldo. Lo actualizo y ahí están los 4,000 pesos. Entonces, la parte exenta van a ser siempre las 30 UMAS y el grabado automáticamente lo utiliza el sistema. Entonces, todos los valores son editables. Recordar que valores que van en color azul son valores que nosotros estamos editando, ¿ok? Para eso, pues lo vamos a poder visualizar y ese valor se ve reflejado en nuestra prenómina. Es decir, es editable para que nosotros hagamos las adecuaciones o las modificaciones que querramos hacer. Para fin de cuentas, mientras no estemos ahí, Jesús, mientras no estemos modificando esos importes a lo menor que dice la ley, todo lo demás lo puedes modificar. Es decir, a lo mejor la empresa dice, oye, todos tienen salario mínimo, les corresponde cierta cantidad de aguinaldo, más o menos para salario mínimo son 3,700 pesos para todos los que tienen salario mínimo, pero la empresa puede decir, el aguinaldo no van a ser los 3,700, para todos va a ser 5,000 pesos. Entonces, desde aquí podemos hacer la modificación. Entonces, todos esos importes son modificables, ¿va? Bien, parece ser que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues nada más recordarles que la sesión está siendo grabada en un lapso de 1 a 2 días hábiles posteriores a la sesión. Van a poder ustedes descargar esta PPT y de igual forma el video en mi gestión directamente. Y de igual forma, pues nada más invitarlos. Ahorita en pantalla está un QR. Este es una encuesta que estamos realizando con aspectos de capacitación y de la certificación de los sistemas. Si nos ayudan escaneando y contestando un pequeño cuestionario, se los estaremos agradeciendo a todos para que nos apoyen con sus comentarios en estos dos procesos, como son la capacitación y la certificación de los sistemas. De igual forma, al finalizar la sesión, les llega una encuesta. Esa es una encuesta propiamente de la sesión del día de hoy, para que nos den ahí sus comentarios de cómo les pareció el flujo y los ejemplos que estamos presentando. Y de igual forma, pues invitarlos a que nos acompañen en las capacitaciones que tenemos también previstas para este mes de diciembre. Por ahí el calendario de capacitación ya está publicado. Para que nos puedan apoyar. Si no hay nada más que agregar, pues les recuerdo, mi nombre es Felipe García y les deseo que tengan muy buen día. Nos estamos viendo en las próximas capacitaciones. Hasta luego.